Viviendo en lo sobrenatural. Esta expresión y otras frases similares están tomando popularidad y se han puesto de moda dentro del ámbito cristiano. Ya no solo está el evangelio de las ofertas, sino que ahora el extremo es vivir en lo sobrenatural. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema es la influencia de lo sobrenatural en los púlpitos cristianos. Es sorprendente la creatividad satánica y ocultista de los nuevos supuestos líderes con preferencias apóstatas, en inventar nuevas técnicas, como si esto nos comunicara nuevas y profundas verdades. Han tomado conceptos que están fuera de la Biblia para montar un escenario fantástico entre ellos, para ver quién tiene la revelación o la expresión más de moda, que pueda atraer a los incautos ignorantes de la palabra de Dios. Hoy en día, toda obra o enseñanza que entra en el plano de la fe se le ha dado el nombre de sobrenatural. Este término ha sido puesto de moda por el apóstata y falso apóstol Guillermo Maldonado. Es bueno analizar qué encierra la expresión sobrenatural, porque no es una palabra común entre los verdaderos cristianos, ni mucho menos está incluida en las enseñanzas doctrinales de la Biblia. Siempre es necesario ver cuánta base bíblica tienen estas novedades y qué tan fiel, bíblica y teológicamente son sus propuestas. Definiendo brevemente lo natural, repito, lo natural es aquello que tiene una lógica y que obedece a hechos establecidos anticipadamente. Lo natural no tiene nada oculto o misterioso. El diccionario define esta palabra como la existencia de un hecho que es predecible, lógico o razonable, porque ocurre normalmente. Lo que Dios hace está implícito en las Sagradas Escrituras, forma parte del fundamento de la fe y todos sus hechos son naturales. Es decir, que el mover de Dios en la vida del cristiano y de la iglesia no obedece a un fenómeno sobrenatural, sino a un trabajo divino establecido en la palabra de Dios mediante la muerte de Jesucristo. Ahora, para la palabra sobrenatural, el diccionario llama sobrenatural a todo aquello que no sigue las reglas conocidas de la naturaleza o que supera sus límites. El término sobrenatural trata sobre las apariciones de espíritus y otros fenómenos sobrenaturales. Al no tener explicación, se le llama sobrenatural. Hoy la gente no capta el mensaje y enseñanza de la brujería, metafísica, budismo y nueva era. Esta palabra es muy usada por los yogas, religiones orientales, espiritistas, nueva era, la cienciología, predicadores de enlace y falsos apóstoles, que es lo mismo que brujos y adivinos tras un púlpito, usando la Biblia para sacar provecho. Por ejemplo, otro farsante igual a Maldonado, Ronnie Chávez, dice que hay que entrar en un espacio profético, porque hay que incursionar en tiempo sobrenatural, donde se detiene el tiempo. Sin embargo, no se entiende el significado de expresiones tan rimbombantes y sublimes, pero aparentemente debe ser algo maravilloso, fuertemente grandioso y admirable para los incautos e ingenuos. Con que suene bien y sea dicho por un superfalso apóstol, hay que practicarlo y creerlo, aunque no sea bíblico y sea completamente satánico. Eso de detener el tiempo procede de una idea griega de que la eternidad es atemporal, es decir, que no está atado a las leyes del tiempo. De modo que incursionar en tiempo sobrenatural significaría entrar en una esfera donde no existe el tiempo. Desde luego que esa idea griega no es bíblica. El Salmo capítulo 23, verso 6 dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, demostrando que los hebreos no tenían ese concepto abstracto de una eternidad donde el tiempo se detiene. Lo sobrenatural se refiere a creencias condenadas por la Biblia. Por ejemplo, fetichismos milagrosos, contactos con el más allá, meditación trascendental, reencarnación, viajes astrales, posesión demoníaca, prácticas de vudú, aparición de muertos, consulta a espíritus o ángeles guía, vampiros, hombres lobo, fantasmas y otros muchos fenómenos considerados antiguamente sobrenaturales,
pero que hoy día son denominados paranormales. Hoy el léxico bíblico se ha cambiado por un léxico teológico antibíblico, como por ejemplo el rompimiento, siembra, entrar en un nuevo nivel, entrar en un momento de posicionamiento, nuevas plataformas y muchos más sucesos que no son bíblicos. Una consecuencia de esta doctrina se llama rompimiento. El término en inglés significa salir de una condición para abrir paso hacia una situación nueva. Maldonado lo describe como el rompimiento a un nivel sobrenatural y de intercesión de lo alto, una oración sobrenatural. En medio de todo este enigma y todas estas técnicas está el concepto de un salto fugaz que nos hace salir de lo natural para entrar en lo sobrenatural. Ahora, ¿qué es o quién es sobrenatural? Pues bien, es un ser llamado Metatrón y salió de la Biblia de los cabalistas judíos, una rama de judíos enfocados en prácticas ocultistas, de su Biblia llamada el Zohar. Según el Zohar, Metatrón era el rey de los ángeles. También dice que Enoc, luego de caminar con Dios, fue transformado en este ser sobrenatural. Lo sobrenatural se observa en películas, juegos para niños, libros y series de televisión. En todo esto hay sucesos paranormales, pactos demoníacos, posesión demoníaca, apariciones sobrenaturales de Metatrón. Todo para causar un mundo sobrenatural como algo común y hacer que las personas comiencen a hablar el lenguaje místico, negativo y oculto de lo sobrenatural. Solo como un ejemplo, los juegos para niños como el juego de Xbox y PS3 llamado El Shaddai, la ascensión de Metatrón, un hombre lucha hasta convertirse en un ángel llamado Metatrón, un hombre obscuro, un ser conocido solo en el mundo del espiritismo y se revela al mundo abiertamente. Toda esta propaganda y expansión de lo sobrenatural es ampliamente utilizada en los púlpitos cristianos. Desde que la supuesta reforma apostólica inició con esta herejía, ahora se tiene impresa en los libros de Guillermo Maldonado. Todo esto ha llevado a graves consecuencias, ya que algunos predican y enseñan bajo este nombre sobrenatural desde sus púlpitos, sin un análisis serio y profundo, cayendo en un abismo doctrinal grave, arrastrando a muchos a una condenación segura. Causa vergüenza que quienes tenemos la verdad nos conformemos al excremento satánico, con camuflaje de doctrina, todo por defender enseñanzas de hombres enemigos de la sana doctrina bíblica. Le llamo excremento de Satanás a toda esta enseñanza, porque nunca se encontrará que los apóstoles del Señor, ni el Señor mismo, enseñaron tales engaños metafísicos del mundo ocultista. Hoy la mayor parte del alimento espiritual que se da en iglesias a través de los púlpitos es por medio de libros y las cadenas televisivas supuestamente cristianas con engaños de la metafísica o nueva era. Es decir, que forman un sincretismo, lo que equivale a mezclar o conciliar diferentes doctrinas para conformar una tradición. Luego se le agregan palabras bíblicas y se obtiene una nueva enseñanza. Lamentablemente, después de que se lanza una enseñanza antibíblica, no se estudia, no se escudriña y no se hace por temor, ya que esa nueva enseñanza la da un ungido al que no hay que tocar ni hablar de él, porque es como si se rebelara uno contra Dios mismo. Estos miserables apóstatas hasta maldicen a quienes se atrevan a hablar de ellos y juzguen sus enseñanzas. ¿Qué acaso la Biblia no ordena que se escudriñe todo? Los cristianos de Berea, en el libro de los Hechos, indagaron para ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Ahora bien, basta ver en Wikipedia para darnos cuenta del sentido metafísico del término sobrenatural, ya que los milagros religiosos son vistos como afirmaciones sobrenaturales, al igual que los hechizos y maldiciones, la adivinación y el más allá. Lo sobrenatural es muy utilizado por los espiritistas y los que ejercen las ciencias ocultas, con el esoterismo, la metafísica
la metapsíquica y el ocultismo, lo paranormal y la parapsicología. ¿Por qué antes no se escuchaban estas enseñanzas de lo sobrenatural? Porque no estaba el movimiento apostólico, quien es el principal promotor de este engaño de Satanás, y ha proliferado como enfermedad, contagiando a muchos que desconocen el real significado de este título maléfico. Antes era un reconocimiento directo a Dios. Por ejemplo, Dios me sanó o Dios hizo un milagro poderoso. Hoy se ha cambiado por lo sobrenatural te cubrirá o cree que lo sobrenatural viene, y hasta cantos al Dios sobrenatural, sin saber que son expresiones del mundo espiritista mezcladas con un lenguaje cristiano. Anticipadamente la Escritura advirtió el peligro que correría la iglesia en los últimos tiempos con doctrinas de demonios y que prevalecerían para engañar a todos los que estén abiertos a la enseñanza supuestamente espiritual y así alejarlos inconscientemente de la fidelidad total a Dios. Primera Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Esta advertencia es real frente al peligro de los últimos tiempos. Se manifiesta el hecho de que encontramos iglesias en una ignorancia total sobre las obras de este ejército de los espíritus inmundos. La mayoría de los creyentes aceptan con demasiada prisa todo lo que sea sobrenatural, como si fuera de Dios, y las experiencias sobrenaturales se aceptan sin distinción porque se piensa que esas experiencias son divinas. Es por ello que debemos tener mucho cuidado, porque estamos en tiempos llenos de engaño, mentiras y apostasía. Sé que muchos me criticarán con este tema, pero es preferible a ser juzgado por Dios. Y si cuando esté en su presencia me pide cuentas, que no sea por cobarde y encubridor de hombres farsantes que solo pervierten el evangelio de nuestro Señor.